saben que cada semana abrimos una ventana al espacio en La Rioja, al patrimonio riojano, cultural, histórico, artístico, patrimonial y también incluso paisajístico. Peñaclara, el agua de La Rioja, te ofrece este espacio. Y hoy nos vamos al Alto Valle del Jubera, vamos a hacer un recorrido y ya nos acompaña de guía para situarnos hasta allí Sergio Larrauri. Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Silvia, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar esta excursión. ¿Dónde situamos este punto de partida? Pues hoy nos vamos en un lugar cercano de Logroño, ¿Sí? Ahorita vamos allá 35, 40, 50 kilómetros, pero bastante desconocido, ¿no? Incluso para lo que somos los riojanos, ¿no? Es el Valle del Jubera. El Jubera es un afluente, el más importante que tiene el río Leza, a su vez afluente del Ebro, y vamos a ir a la parte alta del río, es decir, todo el mundo igual conoce la zona de Murillo o la zona del propio Jubera, que le da nombre, la población de Jubera, pero no vamos a ir un poquito más arriba, nos vamos a ir a la sierra, ¿no? Porque es una zona muy, muy particular, ¿no? De hecho, la denominan las Alpujarras, o es lo que es la zona cero, digamos, en La Rioja de lo que es España vacía, España vaciada, mejor dicho, igual a España, La Rioja despoblada, ¿no? Ahí tenemos, como veremos, los casos de los despoblados más llamativos, ¿no? Nos vamos a ir hasta allí, hasta el Alto Valle del Jubera, como decía Sergio, porque es una de las zonas claves y tenemos que hablar de despoblaciones. De hecho, una de las zonas más despobladas o con mayor número de pueblos despoblados, ¿verdad?, de La Rioja. Sí, es una zona, en ese sentido, es conocida por la baja demografía, la población envejecida, nula natalidad y un paisaje muy agreste, muy duro, ¿no? Pero tiene por aparte otros elementos con muchos encantos, como vamos a poder hablar hoy. ¿Por qué es esta zona, no sé qué características la hacen especial para la despoblación? No sé. Pues es una zona que es muy dura la vida, ¿no? Hay que plantearse cómo era la vida hace no tantos años, 50, 60 años, ¿no? Es un terreno muy árido, se caracteriza sobre todo por montes no muy altos, pero con muchísimos barrancos muy abruptos, muy sinuosos y una tierra, digamos, poco afortunada para la agricultura, ¿no? Es una forma de vida dura, pegada al paisaje, ¿no? De piedra, de retamas, de robles, de pinos, que tenemos de pinos de población, ¿no? Pero por otra parte también tiene muchos encantos, que es lo que también hay que valorar, y por eso hay que promocionar y que vaya la gente a conocerla. Pues vamos a ir con ellos, porque a pesar de ser una zona despoblada, lo decíamos, tiene el mayor número de pueblos despoblados de toda La Rioja, tiene mucho riqueza, hay mucho que contar sobre ella, a pesar de que has dicho que es muy desconocida. Es desconocida, por ejemplo, Robles de Castillo está a 35 kilómetros de Logroño y es, digamos, una de las poblaciones principales, ¿no? Lo hemos estado viendo esta mañana y parece que tenía, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 20, o sea, el 2020, tenía 29 personas empadronadas. Puedes saber que los empadronamientos a veces viven más o generalmente son engañosos, ¿no? Pero estamos hablando de una zona con muchos metros cuadrados, ¿no? Y con poquísima población humana, no animal. Está situada, que lo hemos hablado, el río Jubera nace de muchos barranquillos que van aportando sus pocas, digamos, cauces de agua, nacen en la zona de Atalaya, entre lo que es al oeste está el Camero Viejo, de hecho muchas veces la han llamado a esta zona también de Cameros, y a la derecha, al este, es la Sierra de la Hez, está entre medio, ¿no? Y por la parte de sur da Soria. Para remontarnos es coger Murillo, Ventas Blancas, carretera arriba, y una vez que pases Jubera, el pueblo Jubera con su castillo precioso, una zona, la verdad que con muchos atractivos, con el Tejedo, que es un monte que tiene unas vistas maravillosas de lo que es el Valle del Ebro, y a partir de ahí se vuelve el río sinuoso, el paisaje cambia, de jaras, de tenadas de pastores y empiezan a aparecer barranquillos por todos lados, y a partir de ahí es donde viene el disfrute, para el que le guste conducirse por acá esas carreteras y el que le guste pasear. ¿Qué otras cuestiones de interés tiene? Decías la parte más paisajística. ¿Arquitectónicamente hay algo que destacar de interés? A los que nos gusta ir a los pueblos abandonados, nos produce una doble dicotomía, ¿no? Por una parte, el conocer cosas, ¿no? Que hace pocos años había voces, personas,
niños incluso correteando, incluso hablas con descendientes que viven en pueblos cercanos y te cuentan cómo era la vida allí, ¿no? Para intentar empatizar con ellos e intentar entenderlos. Y por otra parte, lo que ves, ¿no? Ves cómo se va degradando todo, va desapareciendo los pueblos, los caminos. La naturaleza va reconquistando su proceso. No solamente los pueblos en sí, sino los campos de cultivo, los caminos, las sendas, los puentes que había, que algunos son de madera y van desapareciendo, que es una preciosidad, ¿no? Pero tienes, por otra parte, ves unas formas de cómo se vivía allí, ¿no? Cómo eran capaces de soportar, durante siglos han mantenido una vida ahí, con piedra seca, sin cemento, haciendo casas grandes, para su ganadería, sus iglesias, luego si quieres comentamos alguna especialmente, sus bancales para cultivo. No sé, tiene un atractivo, ¿no? Es de una tierra dura, pero el paisaje duro y las construcciones que son rugosas, ásperas, gustan, ¿no? Y por ahí también es una especie de esa aventura. A veces tienes que reabrir caminos. A veces es un planteamiento de búsqueda. A veces cuando vas buscando la fuente y tienes que ir con mapas topográficos, tienes que preguntar a la gente, intentar quitar hierbas en algunas ocasiones, ¿no? Es también un poco arqueológico, ¿no? Es un poco aventurero. En esa labor de arqueología que a veces os toca, a los que os gusta tanto esto, me hablas de las iglesias, Sergio, ¿qué podemos destacar? Mira, no sé, por ejemplo, hay una iglesia que es emblemática para todo lo que nos conocemos en Júbilo hace años, que es la iglesia de Reinares. Reinares es un pequeño pueblecito metido en un meandro de un río muy encajado, que es todo piedra. Tenía la iglesia de San Miguel, que hasta hace, creo que fue 2 años, tenía una espadaña que se levantaba y parecía mentira cómo se podía mantener. Las piedras se movían, estaba como la iglesia totalmente hundida, pero la espadaña era como la gente de la zona dice que era el emblema de la supervivencia, ¿no? Que por mucho que haya desaparecido, siempre hay gente que vuelve. El apellido Reinares, por ejemplo, es un apellido muy tradicional, hay muchos Reinares en la zona del Camero, descendientes de por ahí, ¿no? Y ha caído, pero bueno, se mantiene en pie, ¿no? Reinares es una iglesia muy llamativa, la de la Madalena de la Monjía, también otro icono en medio de unas eras, que es una mole preciosa, piedra seca, sillarejos, con el campanario, tiene mucho atractivo, ¿no? Y luego, frente a eso, tienes otras iglesias que no quedan nada, o pueblos, por ejemplo, el pueblo de Buzarra. Pueblos totalmente desaparecidos, en los pueblo que de Buzarra, unas que tienes piedras. que hacer imaginación, está en un barranco, Sí. Y se la ha comido literalmente la naturaleza. O sea, lo que único que se conserva son algunas paredes de alguna casa que se vislumbra entre lo que es el arbolado que está creciendo, la retama, y te imaginas que ahí había gente, ¿no? Viviendo, ¿no? Y incluso hay algún árbol diferente que era la plaza del pueblo, no es lo que nos han contado, ¿no? O hace unos años intentamos localizar la fuente antigua, que está fuera del pueblo, y bueno, hay José Ángel León y otra gente que son amantes de aquella zona y la han pateado entera. Le costó muchos años encontrarla y al final, pues una fuentecilla y tal más. Porque ahí, el problema que hay principal es lo que hemos hablado, ¿no? La orografía, ¿no? Muy dura, y luego el agua, un recurso muy escaso, aunque es el nacimiento del río, pero está muy encajado en los valles. ¿Hay personas, hay acciones destinadas a recuperar esta zona? ¿Hay algo en lo que se esté trabajando? Pues hay muchos nos dedicamos a estudiar el pasado y intentar darlo a conocer, ¿no? Porque uno de los elementos que conlleva la despoblación es que se va la gente, pero con la gente se va la cultura, se van las tradiciones, se abandona, digamos, una forma de vida de decenios, de muchísimos años, ¿no? Entonces eso se va perdiendo, los edificios también, ¿no? El patrimonio tangible e intangible. Entonces vamos a intentar, llevamos mucho tiempo intentando salvar lo que hay, y por lo menos que se quede documentado como está, ¿no? Y luego tienes asociaciones particulares, como la Asociación de Amigos de Santa Marina, que mueven muchas actividades porque Santa Marina es un pueblo que está muy en alto, 1215 aproximadamente creo que es, vive gente de continuo todo el año. Hay unos hermanos mayores que son gente muy maja, con la que vas ahí y te cuentan toda su vida, que es una vivencia impresionante. Mantiene sus yeguas, mantiene sus animales y demás, y su vida sin luz, ¿no? Dices,
Y ellos te enseñan cómo viven y es etnografía viva, es una pasada, una experiencia muy interesante. Y luego pues sí que hay pues la asociación también de San Vicente de Robles, por ejemplo, que han arreglado el pueblo y ahora está visitable totalmente, que hay edificios modernos con muestras de patrimonio, digamos, arquitectura tradicional preciosos, ¿no? Que es un barrio de Robles. Y luego, por ejemplo, hay anécdotas, no sé, hace unos años, y esto no solamente documentación, sino que hay periodistas que fueron a entrevistarlos, aparecieron en Reinares, nos encontramos en Reinares, una familia, padre, hijo y dos niños franceses, que fueron y se pusieron a vivir ahí en medio de la nada, ¿no? De unas maneras que, siglo XXI, sin ningún tipo de ni teléfonos, ni tablet, ni cosas estas que muchas veces nos cuesta ¿no? abandonarlos, ¿no? Y allá, viviendo en la naturaleza. Pues fueron, gracias a ellos, limpiaron los caminos, arreglaron la fuente antigua del pueblo, las piedras caídas las iban moviendo, y estuvieron varios años viviendo allí. En Reinares tienes que andar por aproximadamente 1,5 kilómetros por medio monte, tenían una autocaravana, la dejaban en la carretera, y estuvieron viviendo varios años allí. Hicieron incluso una casa de barro, él era carpintero, eran de la Bretaña. Pues una historia curiosa. Sí, una historia curiosa, y te contaban ellos con su español malo y nuestro francés peor, pues te entendías, ¿no? Y los niños vivían ahí corriendo, saltando como podían vivir hace 50 años, y esos hace 2 años se han ido, ¿no? No sabemos dónde, pero estuvieron mucho tiempo arreglando, y decían que se sentían allá en libres, eran como los Robinson Crusoe de la Rioja, pero más veían la cara de esos niños corretear, y además te hacían un café con un hornillo, o sea, era una vivencia, son anécdotas que tienes que contar, ¿no? De la Bretaña a Reinares, oye, sí. Esta era la idea para hablar de la despoblación, que queríamos traer también a 7 Magazine, para hablar de este fenómeno, centrado en el Alto Valle del Jubera, sí. Como decíamos, porque es uno de los lugares donde más pueblos abandonados hay de La Rioja, pero este fenómeno de la despoblación en nuestra comunidad, si tuviéramos que decir 4 pinceladas, Sergio, ¿qué contaríamos? Y tan 4, ¿no? Porque sí. Eso es un tema muy complejo. En primer lugar, la despoblación, que es desde aquí a unos pocos años se está oyendo mucho y hay en los medios de comunicación, no es actual ni mucho menos, ¿no? Si realmente analizamos la situación, en todo a lo largo de la historia ha habido ciclos de más o menos calado, del mundo rural se abandona por la ciudad y se vuelve al mundo rural, etcétera, etcétera. Digamos en nuestra tierra, como muchas otras, Soria, Castilla y León, Aragón, etcétera, etcétera, el proceso es la segunda mitad del siglo XIX, perdón. Acaba la Mesta, empieza la industrialización. Es cuando se produce la inmigración, muchísima gente va a América. Aquí en La Rioja tenemos, por ejemplo, contamos con el Centro de la Inmigración en Torrecilla, en Cameros, que es un lugar que te lo explica de una manera muy visual, muy bonita y con unos elementos, quiero decir, bien documentados sobre qué era la inmigración de los famosos indianos, ¿no? Los que iban a Argentina, ¿no? Entonces, eso era en el XIX, luego el siglo XX, sobre todo a partir de los años 50, el desarrollismo, el auge de la industria, y la globalización, la pérdida de la importancia de la ganadería, de la autosubsistencia, ¿no? De los pueblos, eso, digamos, se fue abandonando, y a partir de esa época fue cuando entró, digamos, en debacle hasta llegar a lo que es lo más triste y llamativo, ¿no? Que es un pueblo abandonado completamente, ¿no? Ni siquiera, hombre, hay algunos, por ejemplo, de aquí del Valle del Jubera que sí que tienen ocupación temporal, ¿no? Ribanbaguillo han arreglado alguna casa y viven temporalmente, pero por ejemplo la Monjía, que dependía, por cierto, de San Prudencio de Montelaturce, que estuvo hablando Diego muy bien del tema, era una granja, se dedicaban a producir animales y algunos elementos para el monasterio. Era privado, era un coto privado con una dehesa de árboles y demás. No ves más que calles abandonadas, esqueletos de casas, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando te encuentras algunas vacas metidas en las casas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos municipios, cuántos pueblos abandonados puede haber en La Rioja? Pues de número no lo sé, hay unos cuantos. La zona, digamos, como he dicho, la zona cero, digamos, principal es esta, por la densidad, mucho terreno y poquísima, o sea, esto sí que es el prototipo de lo que hablan de la Laponia del Sur, ¿no? O sea, la Celtiberia es esto. También está, por ejemplo, el Alto Cidacos, ¿no? que es el que está inmediato.
Pues aquí tienes la zona de, por decir nombres, en la zona de Alto Jubera, pues tienes Reinares, Valtrujal, abandonados, Ribalmaguillo, La Monjía, La Santa, que era un pueblo muy bonito y además hasta los años 70 que tenía bastante gente. Y creo que ahora no recuerdo alguno más. Unos 6 municipios, ¿no? Pues ahora mismo sí. Y este tema de la pandemia que ha hecho a mucha gente volver a los pueblos, a los municipios, ¿en La Rioja se ha notado en algún municipio o en alguna zona concreta que la gente ha vuelto a esos pueblos? Es una buena pregunta y una buena reflexión. La manera práctica es que sí. Ha habido gente que, algunos que eran sus segundas viviendas, las han arreglado para segundas viviendas más temporales, es decir, que van a tener más tiempo en esos pueblos, ¿no? Hay algunos que han cambiado de localidad, de una ciudad que igual ha sido un periodo muy estresante para todos, ¿no? Vivir en ciudad, entonces buscar un poco el aire libre. Sí que es cierto que sí que se ha notado, ¿no? Incluso lo que comentamos por gente de la sierra, de gente incluso de fuera, los hijos del pueblo, que venían solamente igual en verano o en momentos muy puntuales, pues sí que han recuperado y están arreglando las casas con fines de, oye, mi jubilación igual es aquí, o cuando los periodos largos, o incluso vivir aquí, como ahora se hace mucho por la distancia, ¿no? Internet, exactamente. Muchos están esperando lo que haya recursos tecnológicos en el medio rural, claro, ¿no? Eso sería fundamental. Vamos a ir con más cuestiones, hablaremos más días seguro de la despoblación. Sí, tenemos para hablar un rato. Esto solamente es una pequeña introducción, además en un valle muy concreto, la cabecera, porque la parte media hay de Santa Gracia de Jubera, por ejemplo, de esa zona hay varios pueblos que están abandonados también. Si aprovechábamos y hablábamos también del Alto Valle del Jubera. Vamos con cuestiones de actualidad. Las cloacas en Calahorra. ¿Cómo está este tema de recuperación de las cloacas? Pues la verdad, sabemos lo que aparece en los medios, pero hay una difusión que es muy atractiva y aparte es que es una excavación arqueológica gratificante. No al ejecutarla, porque tiene que ser agobiante meterte en un túnel y con esas condiciones, con las mascarillas, pero sí que tiene que ser, está fosilizado ahí, todo ha pasado 1800 años que haya pasado y lo están rescatando, ¿no? Y vemos a través de las redes sociales que van sacando pues objetos del mundo romano, desde cerámicas, las terras sigilatas, instrumentos de hueso, restos, por ejemplo, de teseras, de los pavimentos musivos, de los mosaicos, y es una labor lenta de minero, pero también que te lo compartan con la sociedad me parece una cosa muy interesante. Aparte que el proceso que ha sido, pues ha sido a través de crowdfunding, ¿no? Como se dice hoy en día, ¿no? Entonces, y es una cosa que hace años que se iba luchando por las cloacas, que hay que darle las gracias a la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, que por fin han podido, y luego lo que se hará con ello, que sea un recurso, digamos, turístico-cultural muy importante para Calahorra. Pues las cloacas de Calahorra, que gracias a la Asociación de Amigos de Historia de Calahorra lanzaron ese crowdfunding y la gente se ha decidido a apostar y a invertir también para ir recuperándolas. Más cuestiones, nos vamos de Calahorra a Logroño, ¿verdad, Sergio? Para hablar de la casa de Maximiano Font. Lo hemos leído todos en la prensa, ¿no? Que ha habido unos incidentes, que se cayó algo de la parte superior del edificio a la calle, con el riesgo que hay para la población. Estamos hablando de uno de los edificios posiblemente es de los más bonitos que conserva el casco antiguo de Logroño, ¿no? La casa propia de este arquitecto, que por cierto, estuvo en Navarra, fue el arquitecto provincial de Navarra antes de venirse aquí a Logroño, y la casa propia y que tiene mucho encanto atractivo. Es curioso que ocurra esto unos días antes de que se anunciara que se va a arreglar la Casa del Pozo, que me parece que con Bruno la visitasteis, sí. Pues que también es de él, y esa hay un proyecto para arreglarla, ¿no? O sea, por un lado tenemos, ¿no? en la cara de la cruz, ¿no? Tenemos la casa que hay un problema y hay que intervenir, ¿no? Y por otro lado, un proyecto consolidado que van a restaurar la casa en lo que es la Plaza San Bartolomé, ¿no? Es una pena que tengamos que se tenga que caer algo y que haya peligro real para que tengamos que nos demos cuenta de lo mal que está el patrimonio y demás. Siempre nos ocurre a posteriori, ¿no?
La cara y la cruz, como decía Sergio Larrauri. Gracias, Sergio, por haber estado hoy en 7 Magazine. A vosotros por dejarnos este huequecito, esta ventana a la cultura del patrimonio y la verdad que es un gusto. Tras cientos de años filtrándose en el corazón de La Rioja, emerge Peña Clara. Un agua única, pura, equilibrada, sostenible y saludable. Peña Clara, el agua de La Rioja. Peña Clara, naturaleza viva. No nos vamos del centro histórico de Logroño, de la capital riojana, porque hemos estado con Bruno precisamente en la calle Rúa Vieja. Ya saben que Bruno nos hace siempre un recorrido histórico por el Logroño de ayer y de hoy. Hoy nos encontramos en la calle Rúa Vieja, una de las calles más antiguas de la ciudad de Logroño. Conocemos los primeros datos de habitacionalidad en esta zona bajo el Imperio Romano, con unos restos de una villa de producción rural. La calle originaria, la calle Rúa Vieja antigua, sería bastante diferente a la configuración que vemos hoy en día. Sería una calle más recta, con menos recurvas y desde luego con casas diferentes. Estos restos han quedado plasmados en edificios como el que vamos a visitar hoy, el Espacio Calado, que conserva dos fachadas, una del siglo XVI en el interior y una exterior construida hacia el siglo XVIII. Nos encontramos en el recibidor del Espacio Calado. Nada más entrar encontramos la fachada original de la casa del siglo XVI, una fachada que cuenta con dos puertas. A mi derecha vemos la puerta principal por la que accederían los señores y dueños de la casa. A mi izquierda podemos ver la puerta de acceso de carruajes o accesos secundarios. No conocemos apenas datos de esta casa, aunque podemos suponer que no sería muy diferente a cualquier otra casa del siglo XVI, con un primer piso donde residirían los dueños o nobles y un altillo, donde se utilizaría como almacén y diversos lugares. Sí que conservamos en el interior algunos restos como un lagar, un calado o unas estancias. Bueno, en esta estancia, como ha explicado antes Bruno, se pasaba a lo que es la estancia de la prensa. Se pueden ver en las dos paredes las melladas que ahí es donde se ponía una prensa de viga. Una prensa que tenía una viga muy grande, que lo que iban poniéndole peso, sería de cubillo, y con el peso la uva se iba prensando y caía al lagar. El lagar no está porque bueno, pues esta casa se ha rehabilitado, se guardó todo lo que estaba bien, pero se ha rehabilitado lo mejor posible. Del lagar pasaría por gravedad abajo al calao que hay. Una cosa muy curiosa también de esta estancia es la columna que tenemos aquí, que no es precisamente esta estancia, sino que esta era del patio del doctor Zubía, porque es que esta casa, por aquí, podemos pasar a un patio, al patio que tenía, que coincidía con la farmacia del doctor Zubía, que la tenía en la calle Mayor. Todavía hay dos arcos de medio punto que se pueden ver, y detrás tenía su patio. El doctor Zubía fue un eminente catedrático del siglo XIX y fue director del Instituto Sagasta durante dos periodos. En lo que hoy es la glorieta del doctor Zubía, ahí él plantaba sus plantas y hacía sus historias para poder luego pues preparar en la farmacia aquellas cosas que hacía, ¿no? Porque fue un eminente entomólogo. Y entonces es muy curioso que las casas coincidan.
Nos encontramos en el calao que da nombre al edificio, una construcción muy frecuente en las casas del siglo XVI de la época. Esta estancia tiene forma de bóveda de cañón. Este estilo se construía porque era el más sólido y el que más podía aguantar el peso de la casa que tenía encima. Como ha explicado Taquio, en estos calaos se guardaba el vino para que reposase durante el tiempo que fuese necesario para luego proceder a su venta. Son unos lugares que conservan muy bien la temperatura y son muy estables. Por ello, hace 4 siglos, el ayuntamiento durante un tiempo prohibía el paso de carruajes para que el suelo no vibrase y saliese un vino de buena calidad. Hoy hemos conocido el Espacio Calao, un importante lugar para la historia, la cultura y el vino de Rioja. Por estas tierras no se puede despedir un lugar de estas características sin antes brindar con un vino de nuestra tierra.